En este video se hablará de la forma de colocar al transistor bipolar en estado de saturación para utilizarlo como interruptor de potencia. El estado de saturación corresponde a un estado tal que cualquier incremento en la corriente de base no incrementa significativamente la corriente de colector. En este estado, el voltaje colector emisor del transistor presenta un bajo valor, con lo cual se minimizan las pérdidas por disipación de potencia en forma de calor. Cuando el transistor trabaja en la zona lineal, el voltaje colector emisor es mayor, por lo que no conviene utilizar el transistor como interruptor en esta zona. La figura muestra una configuración de emisor común para el transistor bipolar NPN. En la figura se muestra el colector, la base y el emisor. El transistor BJT está gobernado por ecuaciones que determinan su comportamiento. Estas ecuaciones se presentan a continuación. La corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de colector más la corriente de base. La ganancia del transistor beta o HFE es igual a la corriente de colector dividida por la corriente de base. De las ecuaciones anteriores se obtiene que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector por beta más 1 sobre beta. En el límite, cuando beta tiende a infinito de la expresión anterior, se puede ver que la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector. También se cumple que el voltaje colector emisor del transistor es igual a la suma del voltaje colector base más el voltaje base emisor. A continuación, se realizará un análisis del circuito, de manera de obtener para RB, la resistencia de base, una expresión que permita situar al transistor en la zona de saturación. Si se plantea la ley de voltajes de Kirchhoff en el lazo de salida, podremos ver que el voltaje de alimentación VCC es igual a la suma de las caídas de tensión que se producen en la resistencia de carga y en el transistor. Esto es, VCC es igual a RC por IC más el voltaje colector emisor. En saturación, el voltaje colector emisor será igual al voltaje colector emisor correspondiente al estado de saturación. Por lo tanto, si reemplazamos este voltaje colector emisor en la ecuación anterior, podremos obtener la corriente de colector para colocar al transistor en estado de saturación. Si se plantea la ley de voltajes de Kirchhoff en el lazo de entrada, se obtiene que el voltaje de alimentación B sub BB es igual a RB por IB más B sub BE. Esto es, la alimentación B sub BB es igual a la caída de tensión en la resistencia de base más el voltaje base emisor. De esta expresión se puede despejar el valor de la resistencia de base RB. En saturación, la corriente de base será la corriente de base en saturación, que se relaciona con la corriente de colector en saturación mediante la ganancia beta. Reemplazando la corriente de base por la corriente de base en saturación, en la expresión para RB, se obtiene una expresión para RB en saturación. El circuito se diseña de tal manera que la corriente de base sea mayor o igual a la corriente de base necesaria para comenzar la saturación. Esta corriente de base será la corriente de base de sobreexcitación. Si se aumenta la corriente de base,
pero la corriente de colector se mantiene prácticamente igual, debido a que el transistor se encuentra en saturación, la ganancia de corriente será entonces la ganancia forzada de corriente, la cual es menor que la ganancia de corriente beta. Si se reemplaza esta ganancia forzada en la expresión para RB, se obtiene una expresión para RB en estado de saturación con sobreexcitación. La sobreexcitación asegura la saturación, ya que la corriente de base es mayor que la necesaria para operar en ese estado. Se define el factor de sobreexcitación como la corriente de base de sobreexcitación dividida sobre la corriente de base para comenzar la saturación. Este factor es una medida del exceso de corriente de base por sobre la necesaria para saturar al transistor. Volviendo al lazo de salida, si se toma la expresión obtenida para la corriente de colector en saturación y se reemplaza en la expresión para RB, se obtiene finalmente una expresión para la resistencia de base que coloca al transistor en saturación y que además asegura este estado mediante la sobreexcitación.